marcada por la búsqueda de la verdad, una madre que nunca dejó de orar, una conversión que cambió la historia, un pensamiento que 16 siglos después sigue iluminando al mundo. Llega Agustinos Contigo, el podcast donde conocerás a San Agustín, sus obras, su espiritualidad y las enseñanzas que hoy siguen dando sentido a nuestra vida. Agustinos Contigo, un solo corazón. En los episodios anteriores recorrimos la vida de San Agustín y nos acercamos a las grandes obras que marcaron la historia del pensamiento cristiano. Descubrimos a un joven apasionado por el conocimiento, a un hombre profundamente transformado por el encuentro con Dios y a un pastor que dedicó su vida a enseñar, acompañar y servir. Hoy comenzamos una nueva etapa de nuestro recorrido. Ya no nos centraremos únicamente en los acontecimientos de su vida ni en los libros que escribió. A partir de este momento entraremos en las grandes preguntas que habitaron su corazón y que de una u otra forma siguen siendo también nuestras preguntas, y quizá ninguna sea tan importante como la primera. Ahora, ¿existe realmente la verdad? Pues vivimos en una época en la que esta pregunta aparece constantemente, aunque muchas veces no la formulemos de manera explícita. Escuchamos también con frecuencia frases como "cada quien tiene su verdad", o también "lo importante es que seas fiel a lo que tú piensas". Incluso hay quienes dicen que no existe una verdad para todos, sino únicamente opiniones personales. En medio de este panorama, la figura de San Agustín resulta sorprendentemente actual, porque él dedicó gran parte de su vida precisamente a buscar la verdad. No una verdad pasajera, no una idea que cambiara según las modas, sino una verdad capaz de sostener toda una existencia. Pero esa búsqueda no comenzó en una biblioteca, comenzó en el corazón de un joven inquieto. Sí, desde muy temprano, Agustín sintió una enorme pasión por aprender. Le encantaba la literatura, la filosofía y el arte de hablar en público. Él quería comprender el mundo y responder las grandes preguntas de la existencia. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y dónde puedo encontrar una felicidad que no desaparezca? Como tantos jóvenes de su tiempo, estaba convencido de que el conocimiento podía ofrecer esas respuestas, y comenzó a buscarlas con todas sus fuerzas. Esta búsqueda lo llevó a recorrer caminos muy distintos. Por eso, durante varios años siguió las enseñanzas del maniqueísmo, un movimiento religioso que prometía explicar el origen del bien y del mal mediante una visión dualista del universo. Al principio, aquellas respuestas parecían satisfacer su inteligencia, pero a medida que pasó el tiempo, empezaron a aparecer las dudas. Las explicaciones ya no respondían a todas sus preguntas y la verdad parecía escaparse una vez más. Más adelante se acercó al escepticismo. Los escépticos afirmaban que el ser humano no puede alcanzar ninguna certeza absoluta, que lo más prudente era desconfiar de cualquier afirmación definitiva. Agustín comprendió la fuerza de ese argumento. Por eso, después de tantas decepciones, era fácil pensar que quizá la verdad simplemente no existía. Sin embargo, había algo dentro de él que resistía a aceptarlo. Porque el corazón humano no deja de buscar, aunque se equivoque, aunque tropiece, aunque tenga que comenzar de nuevo muchas veces. Hay un momento especialmente hermoso en las confesiones donde Agustín reconoce que incluso cuando estaba lejos de Dios, seguía buscando la verdad sin saber que en realidad era Dios quien ya lo estaba buscando a él. Esa intuición cambia completamente la perspectiva. Pensamos muchas veces que somos nosotros quien damos el primer paso hacia Dios, pero Agustín descubre que la iniciativa siempre nace del amor de Dios. Él nos busca antes de que nosotros aprendamos a buscarlo. Sin embargo, esa búsqueda exige una actitud muy concreta, la humildad. Y aquí encontramos una de las grandes enseñanzas de Agustín. El orgullo puede convertirse en el mayor enemigo de la verdad. ¿Pero por qué? Porque quien cree saberlo todo deja de aprender. Quien piensa que nunca puede equivocarse deja de escuchar. Y quien solo busca confirmar sus propias ideas termina encerrándose en sí mismo. Agustín conocía muy bien esta tentación. Había sido un brillante profesor de retórica. Y era admirado por su inteligencia. Podría haber vivido satisfecho con el prestigio que había alcanzado. Pero comprendió que la verdadera sabiduría comienza cuando una persona tiene el valor de reconocer que todavía necesita seguir aprendiendo. Esa actitud resulta profundamente actual. Hoy en día vivimos rodeados de información. Recibimos miles de noticias, opiniones, videos y mensajes. Tenemos acceso a un volumen de conocimientos que habría resultado inimaginable en tiempos de San Agustín. Y sin embargo, muchas personas experimentan una enorme confusión. Porque tener mucha información no significa necesariamente conocer la verdad. La información responde a preguntas concretas. La verdad da sentido a toda la vida. Por eso San Agustín distingue entre saber muchas cosas y vivir sabiamente. Podemos conocer numerosos datos y al mismo tiempo no saber cómo amar, cómo perdonar o cómo encontrar la paz. La verdadera sabiduría va mucho más allá del simple conocimiento, transforma la manera de vivir. Pero, ¿dónde encontró realmente San Agustín esa verdad que había buscado durante tantos años? La respuesta es sorprendente. No la encontró únicamente en un libro,
libro, ni en una teoría filosófica, ni siquiera en una brillante demostración intelectual. La encontró en una persona, en Jesucristo. Esta convicción cambiará para siempre toda su manera de comprender la existencia, porque para Agustín la verdad no es simplemente una idea correcta, la verdad tiene un rostro, es Cristo mismo, que había dicho en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a partir de ese momento, buscar la verdad ya no significará únicamente estudiar, significará aprender a seguir a Cristo, dejar que la verdad transforme el corazón. Y precisamente esa relación entre la verdad y la vida será el tema central de la segunda parte de este episodio, porque San Agustín descubrió que conocer la verdad no consiste solamente en entenderla, consiste sobre todo en dejarse transformar por ella. El podcast Agustinos Contigo, un solo corazón. En la primera parte de este episodio acompañamos a San Agustín en una de las aventuras más apasionantes de su vida, la búsqueda de la verdad. Vimos cómo recorrió distintos caminos filosóficos y religiosos, convencido de que debía existir una respuesta capaz de dar sentido a toda la existencia. Finalmente comprendió que la verdad no era simplemente una idea que debía descubrir, sino una persona que salía a su encuentro, Jesucristo. Pero ese descubrimiento abrió una pregunta todavía más profunda: ¿qué significa vivir en la verdad? Porque una cosa es conocer una verdad con la inteligencia y otra muy distinta permitir que esa verdad transforme la vida. Agustín comprendió que muchas personas pueden saber qué es lo correcto y sin embargo vivir de una manera completamente distinta. Él mismo había experimentado esa contradicción. Él sabía que Dios lo llamaba, él sabía que el Evangelio contenía la verdad que había buscado durante tantos años. Sin embargo, todavía le costaba cambiar su manera de vivir. En las Confesiones describe con enorme sinceridad ese combate interior. Había momentos en los que deseaba entregarse por completo a Dios, pero al mismo tiempo sentía el peso de sus antiguos hábitos, de sus miedos y de sus apegos. Era como si dos fuerzas lo jalaran dentro de él. ¿Cuántas veces nos sucede algo parecido? Sabemos que deberíamos perdonar, pero el orgullo nos detiene. Sabemos que una decisión no nos hace bien, pero seguimos repitiéndola. Sabemos que la verdad nos hará libres, pero a veces preferimos aquello que resulta cómodo. Agustín conocía muy bien esa experiencia. Por eso, él insistía en que la verdad no consiste únicamente en pensar correctamente, consiste en vivir conforme a aquello que hemos descubierto. Y aquí aparece una idea que atraviesa toda su espiritualidad. La verdad y el amor nunca pueden separarse. Con frecuencia imaginamos la verdad como algo frío, casi como una fórmula matemática que simplemente debe aceptarse. Pero para Agustín la verdad siempre conduce al amor. Porque conocer a Dios significa aprender a amar como Él ama. De nada serviría comprender las más profundas enseñanzas de la fe si nuestro corazón permaneciera lleno de orgullo, de egoísmo o de indiferencia hacia los demás. La verdad auténtica siempre transforma, siempre hace crecer, siempre conduce a una vida más plena. Por eso San Agustín repetía una y otra vez que la inteligencia necesita caminar de la mano de la fe. No porque la fe anule la razón, al contrario, él fue uno de los mayores defensores del diálogo entre ambas. Su famosa expresión lo resume de una manera admirable: comprender para creer y creer para comprender. Con estas palabras quería decir que la razón ayuda a preparar el camino hacia la fe, y que la fe, una vez acogida, ilumina la inteligencia para comprender más profundamente el sentido de la vida. La realidad es que no existe oposición entre creer y pensar. El verdadero creyente nunca deja de buscar, y el verdadero buscador permanece siempre abierto a la verdad. Quizá por eso San Agustín continúa despertando tanto interés incluso entre quienes no comparten la fe cristiana, porque representa al hombre que nunca se conformó con respuestas fáciles. El que tuvo el valor de cambiar de opinión cuando descubría que estaba equivocado, que no hizo de su orgullo un obstáculo para seguir aprendiendo, y esa actitud resulta especialmente necesaria en nuestro tiempo. Vivimos rodeados de opiniones. Cada día escuchamos voces que intentan convencernos de lo que debemos pensar, comprar o creer. En medio de tanto ruido, corremos el riesgo de aceptar cualquier respuesta sin detenernos a preguntarnos si realmente es verdadera. Agustín nos invita a recuperar el gusto por la búsqueda paciente, por el silencio, la reflexión, por el diálogo sincero, el estudio y también por la oración. Porque estaba convencido de que la verdad no se impone por la fuerza, se descubre con humildad. Y hay otro aspecto profundamente hermoso en su pensamiento. Agustín comprendió que buscar la verdad exige también conocerse a uno mismo. No basta con observar el mundo exterior, es necesario entrar en el propio corazón. En uno de sus textos describe una invitación que ha inspirado a generaciones enteras: no salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Estas palabras no significan que debamos encerrarnos en nosotros mismos, todo lo contrario. Agustín nos invita a entrar en nuestro interior porque allí podemos escuchar con mayor claridad la voz de Dios.
Vivimos con frecuencia tan ocupados que apenas encontramos tiempo para el silencio. Corremos de una actividad a otra, respondemos mensajes, atendemos responsabilidades y sin darnos cuenta podemos pasar entre semanas enteras sin preguntarnos cómo está nuestro corazón. Agustín nos recuerda que la vida interior no es un lujo reservado para pocos, es una necesidad de todo ser humano. Solo quien aprende a entrar en su propio corazón puede descubrir aquello que realmente orienta su vida. Y solo quien permite que Dios ilumine ese corazón encuentra una libertad que ninguna circunstancia exterior puede destruir. Tal vez esa sea la mayor enseñanza que San Agustín nos ofrece cuando habla de la verdad. No nos invita únicamente a estudiar más, no nos invita a vivir con mayor autenticidad, a dejar de aparentar lo que no somos, a reconocer con humildad nuestras luces y nuestras sombras, a buscar sinceramente a Dios. Y a permitir que esa verdad transforme nuestras decisiones, relaciones y nuestros sueños, porque la verdad no es una carga que limita la libertad, es el camino que conduce a la verdadera libertad. Con este episodio iniciamos una serie dedicada a las grandes enseñanzas espirituales de San Agustín, y quizá no podíamos empezar de una manera mejor, porque toda búsqueda auténtica empieza precisamente aquí, en el deseo de encontrar la verdad. En el próximo episodio hablaremos de una de las frases más famosas de toda la historia del cristianismo, una frase que resume la experiencia personal de San Agustín y que sigue conmoviendo a millones de personas. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Descubriremos qué significa realmente tener un corazón inquieto y por qué, incluso cuando alcanzamos muchos de nuestros sueños, seguimos sintiendo que algo nos falta. Y queremos despedirnos con una frase de San Agustín que resume maravillosamente todo lo que hemos reflexionado hoy. Donde encontré la verdad, allí encontré a mi Dios, que es la verdad misma. Estas palabras se expresan al final de un largo camino de búsqueda. Agustín comprendió que la verdad no era una teoría que pudiera guardarse en un libro, sino el encuentro con Dios vivo, que ilumina la inteligencia, transforma el corazón y da sentido en toda la existencia. Esa misma invitación sigue resonando hoy para cada uno de nosotros. Busca la verdad con humildad, vivirla con valentía y dejar que ella nos conduzca siempre a aquel que es la fuente de toda sabiduría y de todo amor. Por eso nos despedimos con este lema. Agustinos contigo, un solo corazón. Un camino para descubrir la sabiduría y el corazón de San Agustín. Agustinos contigo, un solo corazón.